El artista no deja de ser un animal herido que no coordina bien, que la frecuencia de su radio no conecta. Y eso es lo que hace que tú escribas y que tú hagas música. Es decir, la necesidad de que te tengas que expresar es porque hay algo que no encaja, ¿no? Y eso, si no lo tienes muy claro y si no es una vocación, acabas dejándolo. O sea, todos hemos querido ser jugadores de fútbol, todos hemos querido ser músicos, todos hemos querido ser cualquier cosa. Pero hay un momento en que dices, oye, mira, lo dejo estar, no valgo o no me compensa el sacrificio. Cuando tú llevas muchos años, como hay gente que sigue con 50, 60 años intentando publicar su primera novela, ahí hay algo. Y eso, probablemente eso es que ahí hay un escritor. Para Carlos Tanón, el ejercicio de la palabra escrita no tiene sentido tan solo como un oficio. Ha de ser una forma de entender el mundo, una posición ante la vida. Poesía, novela, guión, letras para canciones, crítica literaria, todo tiene cabida en el universo creativo de Zanón, si bien es tal vez su dimensión de novelista asociado al género negro el que le ha valido un mayor éxito de crítica y público. Tras su participación en el ciclo Etiqueta Negra de La Térmica, coordinado por el profesor de la Universidad de Málaga, Teodoro León Gros, hoy en Tesis charlaremos con este autor polifacético sobre literatura, música, autenticidad, persistencia y, sobre todo, actitud. Yo creo que al principio fue la poesía. O sea, quizá porque es una manera que cuando eres adolescente es una manera muy directa de tu emotividad, ¿no? La narrativa siempre tiene como la dictadura de un argumento, de una historia. Tienes como la idea de que tienes que explicar algo, aparentemente no tiene nada que ver contigo. En cambio, la poesía es como mucho más directo, es como puedes directamente hablar de ti, de lo que te pasa. Yo personalmente yo no hice una transición, o sea, yo no empecé a escribir distinto porque había escrito poesía, sino todo lo contrario. Yo lo que siempre hice fue que lo mismo que me importaba en la poesía, me importaba la narrativa. Me importaba la intensidad, la emoción, el ritmo, la musicalidad. Eliot tiene una frase que dice que la poesía, a medida que se separa de la música, se separa de la poesía, pero yo también diría de la narración. O sea, a ti te gusta una página de un escritor, de una narrativa, porque ahí hay una música, porque las palabras están bien elegidas, porque el tono, porque la respiración del escritor te llega a algo, ¿no? Entonces yo no quise perder nada de eso, o sea, quise que lo mismo que es potente en la poesía se conservara dentro de lo que podía ser en la narrativa. Una narrativa donde no es tan importante qué pasa, la trama, sino los personajes, la atmósfera, digamos, el nervio de la narración. O sea, yo cuando era chaval, yo me eduqué en el punk, y en el punk era más importante qué querías decir que cómo lo decías. Da igual que no supieras tocar, da igual que ese disco se fuera a vender siete copias, da igual que al cabo de 6 meses el grupo se hubiera peleado y no estuvieran juntos. Eso que te decían tus padres, no, dentro de 10 años nadie se acordará de ellos. Bueno, ¿y qué? O sea, lo importante es que en ese momento eso que querían decir era muy importante para ellos. Eso por encima de ser unos virtuosos tocando, de tener un gran plan para conquistar el mundo o de que cuando tuvieran 20 años pues siguieran juntos, eso daba igual. Pues yo creo que eso en poesía está clarísimo. Y en la narrativa a mí me gusta conservar eso, vamos. Hay un escritor, Harry Crews, que dice que en literatura el talento está bien, pero sobre todo lo que importa es el coraje. Y yo creo que el coraje es lo que hace, esa actitud que hace que tú te levantes, que defiendas tu individualidad y que persistas en lo tuyo, en tu mirada, en tu manera de ver las cosas. Yo creo que los errores, si los errores son muy personales, acaban siendo como parte de tu estilo. Hay un ejemplo en la música que es Otis Redding. Otis Redding empieza cantando queriendo ser Sam Cooke, no lo consigue y encuentra a Otis Redding, o sea, encuentra su más propia manera de cantar, ¿no? Yo creo que en los libros pasa un poco igual. Si te rindes es que no eras escritor, eso es evidente, pero si tú perseveras, intentas que lo que tú quieres comunicar se adapte a cómo lo quieres comunicar, ahí empiezas a tener tu propio estilo y eso tienes que hacerlo con independencia de lo que te diga la gente o lo que es. Tú tienes que crear tu propia manera de decir las cosas. Hay millones de libros que se publican, ¿no? ¿Por qué el tuyo tiene que valer la pena? Bueno,
porque para ti es importante y porque has encontrado una manera distinta de decir lo mismo. Yo creo que ahí está el kit. Yo entré en el género negro con absoluta ignorancia. O sea, yo estaba escribiendo lo que era mi segunda novela publicada. La primera la había publicado en una editorial muy pequeña y tenía la sensación de que estaba hablando de mí, de que estaba hablando, no sé, de mis pequeños problemas sin el rollo de lo universal, ¿no? Entonces yo hice la novela y mi primer editor no sabía que era una novela negra, yo tampoco. Y fue al cabo del año cuando una periodista del País empezó a decir que era una novela negra un poco extraña. Entonces empiezan a compararte a autores que tú no has leído nunca, con lo cual bajas a la librería y dices, por favor, dime uno de Jim Thompson, uno de... Y entonces de pronto te colocan que estás en la novela negra. Probablemente porque la novela negra es un universo muy amplio, es decir, en mis novelas no hay policía, no hay investigación, no hay procedimiento, no importa quién lo ha hecho, porque a veces se sabe desde la primera página, sino lo que importa es por qué la gente a veces utilizamos la violencia para conseguir lo que queremos. Entonces yo lo que sí que he descubierto es que dentro del mundo de la novela negra hay una parte de la novela negra que sí que podría yo tener mi sitio, ¿no? Jim Thompson es un ejemplo, no sé, hay una novela de McCain que es El cartero siempre llama dos veces. Bueno, pues esa historia en la que lo que importa es las pasiones humanas que llevan a eso. Entonces, dentro de ese pequeño mundo, yo probablemente hay muchas de mis novelas que se pueden ir por ahí. Yo hice de abogado para ganarme la vida, pero sí que es verdad, yo creo que me permitió acceder a un mundo que probablemente si hubiera escrito eso, hubiera sido un poco desde lejos. Yo creo que sí que me influyó sobre todo estar en contacto con gente que vive el presente inmediato. Eso es muy difícil de entender si no lo vives. O sea, a mí me cuesta, es decir, nosotros siempre estamos proyectándonos, qué haremos el fin de semana, dónde iremos de vacaciones, etcétera, etcétera. Hay gente que se levanta por la mañana y solo tiene el hoy, y sobrevive, y crea relaciones, y tiene amigos, y tiene novios, y tiene novias. Eso sorprende mucho porque esa gente no sube hacia las clases altas de la ciudad a cortar cuellos, sino que tiene su propio montaje, su propio business. Y bueno, sobre todo me interesaban mucho los vínculos que se creaban en ese submundo, y eso probablemente si no hubiera trabajado de abogado penalista no lo hubiera conocido seguro. Hay una definición que dice que en la novela negra el culpable siempre es el sistema, es decir, siempre que hay un delito es porque el sistema no acaba de funcionar, porque no ha sabido integrar a determinadas personas o no ha sabido resolver determinadas cuestiones. La novela negra es costumbrismo. Yo en alguna ocasión dije que la novela negra era Galdós con dos hostias y estoy así, es decir, ¿cómo viven ahora en París? Coges una novela negra y sabrás cómo viven ahora en París, cómo viven en Marrakech o cómo viven en cualquier sitio. Te explica cómo vive la gente con la violencia, que es algo que evidentemente está muy asumido en toda la sociedad, lo hemos globalizado, ¿no? El espectáculo de la violencia lo hemos globalizado y eso lo ha reflejado la novela negra. La música de mi vida cuando era chaval me salvó un poco la vida. O sea, yo era un chaval como muy aislado, estaba en una calle ahí como había poca gente y no conectaba con los chicos de mi edad ni nada. Y entonces, bueno, recuerdo, a mi madre le gustaba mucho Elvis, por ejemplo, entonces eso era como una especie de historia de que el mito de Elvis era el chico de la limpieza que en un momento determinado se subía a un escenario y es el rey, ¿no? Un poco. Esa idea era como muy potente cuando estás un poco aislado. Y entonces yo empecé a escuchar música en la radio y me cambió todo en el sentido de que de pronto había como un lenguaje misterioso que igual tú no te entendías con los chavales de tu calle o de tu cole, pero había cuatro tiparracos en Nueva York que hacían una canción que parecía que iba dirigida a ti, o sea, parecía que la habían hecho para ti, ¿no? Que te ponía como loco.
Me interesa mucho ese lenguaje, me interesa mucho la mitología, me interesa mucho lo que hay de actitud de verdad, casi instintiva, ¿no? De no tener ni puta idea de qué estás haciendo, pero haces algo así, de que se puedan reunir 4 chavales de 18 años que saben apenas tocar 4 acordes y que hacen algo que es universal. Eso me parece fantástico. La narrativa tiene su manera de hacer lo mismo. Hay libros de los que no sales igual que has entrado. Evidentemente no es lo mismo la inmediatez de una canción de 3 minutos de un libro que le tienes que dedicar una semana. Pero un libro lo que te está en cierta manera diciendo es que hay otra manera de ver las cosas, que las cosas no son lo que parecen. La literatura en el fondo te dice, las cosas no son como lo que parecen. La novela negra te está diciendo eso. El inocente no lo es, ¿no? Cualquier página de cualquier obra que te haya gustado, la lees en voz alta y te das cuenta de que te ha gustado tanto porque allí hay música. Quizás no es la música de una sonata o de una canción, pero hay música. Hay las palabras, el respirar, cómo está todo colocado, eso te dice algo. Y para mí, en el fondo, yo empecé a escribir queriendo ser todo eso, pero también no perdiendo de vista eso, de conectar así con la gente y contigo mismo y de ser auténtico, de ser de verdad, de equivocarte, pero no hacer nunca un libro porque sí, ni porque se vaya a vender más, ni nada, sino que realmente hacer cosas desde el corazón, ¿no? O desde las tripas, desde donde quieras, pero no desde la cartera.